chicas, chicos, señoras y señores. Hoy en Españoleando con Tere vais a aprender un tema importantísimo, que es el tema del tuteo y el tratamiento de usted. ¿Por qué digo que es importantísimo? Porque en la lengua española sí existe el tú y existe el usted. Mientras que en otras lenguas, en algunas otras lenguas extranjeras, no existe el usted. Y yo pienso que esto es importante para poder comenzar a hablar con las personas cuando tenemos una buena relación de amistad, y también es mucho más importante cómo poder comenzar a hablar con una persona cuando no conocemos a la persona, cuando es la primera vez que la vamos a encontrar, ¿vale? Por eso es la importancia de este tema. Sin más, vamos entonces a comenzar a explicar. Como veis aquí, el tuteo. El tuteo es simplemente una forma, el tuteo y no el tuteo, vamos a decir los dos, el tuteo y también el usted. Es una manera usual de poder establecer una comunicación con las personas, teniendo en cuenta que el tú lo usamos de manera familiar y en contraposición con el tú tenemos una forma de cortesía que es usted. Como veis aquí, tú para el singular, vosotros para el plural, usted para el singular y ustedes para el plural. Vamos un poco a explicar aquí. Cuando, por ejemplo, aquí, como veis, yo hice tuteo. Tuteo en las dos personas. En la segunda persona del singular, si vosotros vais a hablar con una sola persona y que tenemos una relación de amistad, que tenemos un cierto conocimiento de amistad de esta persona, la podemos tutear. También se puede tutear entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio, también se puede tutear. Esto es para el singular. El tuteo para el plural se puede utilizar también con un grupo de personas que tenemos ya un conocimiento, que desde hace muchos años somos amigos, entre un grupo de familia. Esto es en el plural. Aquí en ambos casos, en el singular y en el plural, se puede tutear de manera informal a la persona, es decir, se puede hablar de manera informal a la persona si ya la conocemos. En el caso de usted, aquí en el caso de usted, como veis, yo puse tratamiento de cortesía. ¿Por qué razón? Porque aquí es de una manera formal. Cuando no conocemos a la persona, porque estamos trabajando con el singular, si no conocemos a la persona, si no hay una amistad con esa persona, si es la primera vez que la vemos, la vamos a tratar de usted. Y hacemos lo mismo en el caso del plural cuando son varias personas, que es la primera vez que vemos a ese grupo de personas. No necesariamente tiene que ser un grupo, 2 o 3 personas que la vemos, que es la primera vez que vamos a hablar con ese grupo de personas, y vamos entonces a tratar, a hablar de una manera cortés, pero siempre tratándolos de ustedes. ¿Está bien? Claro, cuando vosotros vais a trabajar con los verbos, vais a ver que si hay una buena relación de amistad, el verbo que corresponde a la segunda persona del singular, también vosotros lo vais a utilizar tuteando a la persona, y si es en el plural, lo mismo. Para un grupo de personas que tenemos ya una relación de amistad. Si vamos a trabajar con verbos que están asociados a la tercera persona
del singular, que no tenemos relación de amistad con la persona, entonces vamos a tratar a la persona de usted con un tratamiento de cortesía y lo hacemos lo mismo en el caso del plural con un grupo de personas que no tenemos amistad si el verbo está asociado a la tercera persona del plural. ¿Está bien? Esto yo pienso que es algo importante porque cuando se trabaja, yo por ejemplo trabajo con un público internacional, hay algunas nacionalidades, algunos países que para poder tutear rápido no le es fácil tutear. Por ejemplo, en el caso del público francés, no se tutea rápidamente. Hay que tener un cierto tiempo. Con los alemanes también, es decir, que hay toda una serie de lenguas extranjeras que por códigos y normas sociales no se tutea enseguida. Se trata primeramente a la persona de usted. Si la persona, después con el tiempo, con la relación de amistad, la persona le dice, ¿me puedes hablar de tú? Entonces pasas a hablar de tú. Pero yo siempre aconsejo comenzar con el tratamiento de cortesía de usted o ustedes y poco a poco este tratamiento puede quizás convertirse en un tuteo, pero siempre dándole tiempo a todo. Vamos entonces a ver aquí un ejemplo. Yo preparé algunos ejemplos para que vosotros veáis con más claridad el uso del tuteo y el tratamiento de usted. Por ejemplo, aquí, ¿cómo tú estás? ¿Cómo usted está? Aquí, como veis, están los verbos, el verbo conjugado, el verbo estar. Bien, en la primera persona, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Como veis aquí, aquí tenemos la tercera frase. ¿Cómo vosotros estáis? ¿Cómo ustedes están? Si vosotros mirad aquí, en esta parte de la conjugación del verbo estar, en la primera frase, ¿cómo tú estás?, tenemos un saludo informal, porque conocemos a la persona, le estamos tuteando, estamos aquí, en la segunda persona del singular. Después tenemos la tercera persona del singular. ¿Cómo usted está? Aquí, en este caso, se refiere, aquí, como veis, a la tercera persona del singular. Es decir, que aquí, como veis, no se está tuteando. Aquí se está tratando con cortesía a la persona. Después tenemos, ¿cómo vosotros estáis? Pero a estas personas yo las conozco. Son mis amigos, mi familia. Entonces voy a tutear a estas personas que en español utilizamos el vosotros cuando se trata de un grupo de personas que tenemos relación de amistad. Y esto, como veis aquí, corresponde a la conjugación de la segunda persona del plural. Después vamos aquí a esta última frase. ¿Cómo ustedes están? Aquí, como no conozco este grupo de personas, no son personas de mi círculo de amistad, pues entonces los voy a tratar con cortesía. Voy a tratarlos de ustedes. Y como veis aquí, como ustedes están, pertenece a la tercera persona del plural. Es decir, que hay que saber que en español, y esto yo quiero que quede bien claro, en español sí existe el tú, existe el usted. Pero hay que saber que tenemos que utilizarlo en función del país donde estemos. Tenemos que utilizarlo también en función de cómo veamos que las personas nos reciben. Porque a veces hay personas que me han preguntado, ¿no? Yo trabajo mucho con público francés
y me han preguntado, bueno, cuando llego a España, ¿qué hago? Se me hace un poco difícil tutear rápidamente. Un poco de tiempo. ¿Cómo vosotros sois de un país que estáis acostumbrados a tratar de usted? Podéis comenzar con usted y después poco a poco, si vemos que la persona nos recibe con mucho calor, sin ningún tipo de distancia, pues entonces eso siempre nos damos cuenta, podemos hablar de tú. Eso depende de cómo todo va evolucionando en la visita, en la conversación. Y yo quiero, como siempre, dejar un consejo en este tema, que siempre es un tema que me preguntan mucho los alumnos adultos y también los adolescentes que van con los padres a visitar España o algún país de América Latina. Comenzar por el usted, como un tratamiento de cortesía. Y después, poco a poco, según se vea cómo va evolucionando toda la comunicación, bueno, pues entonces comenzar a hablar de usted, de tú, perdón, ¿vale? Es decir, que es algo muy importante para poder hablar y establecer una comunicación con las personas. Bueno, pues yo pienso que esto es todo lo que yo tenía preparado para vosotros hoy. Yo espero que el tema que he preparado ha servido de mucho para todos vosotros, ¿eh? Y yo como siempre, yo voy a pediros, por favor, si este tema os ha gustado, pues regalarme un me gusta o como se dice también un like y no olvidar de dejarme algún comentario, que siempre los comentarios son muy valiosos y siempre me ayudan, ¿vale? Y algo súper importante, no dejes de suscribirte al canal, porque cuando yo hago un vídeo, enseguida el canal te avisa para decirte, hay un tema de Españoleando con Tere. Muchas gracias a todos y hasta pronto.